Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios. El Ministerio Evangelístico Jesucristo Salvador del Mundo presenta su programa Tiempo de Cosecha. Tu voz trae el atardecer. Un programa que tiene el propósito de llevar la luz del Evangelio en medio de las tinieblas. Con la conducción del pastor José Rodríguez. Quédese en sintonía de Tiempo de Cosecha. Se ordenaron los tiempos, luz y obscuridad, tú creaste en amor, las estrellas llenaron los cielos. Que Dios le bendiga a todos los que me están escuchando. En este momento vamos a tratar un tema que hasta cierto punto es difícil de explicar, pero es muy importante en la vida natural del cristiano. Si vamos a la Biblia, vamos a ver en Eclesiastés capítulo 7, versículo 29, algo que Dios pone, y vamos a empezar con esto para poder entender lo que queremos hablar. Dice Eclesiastés 7:29, he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Si saltamos a Levítico 18, del 22 al 23, la palabra del Señor dice, no te echarás con varón como con mujer, es abominación, ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante del animal para ayuntarse con él, es perversión. ¿Qué es la homosexualidad? La definición más sencilla es que se trata de una atracción sexual, emocional, hacia la persona del mismo sexo. La homosexualidad gay, lesbiana, atracción sexual hacia el mismo sexo. La hemafrodita son casos de rarísimo. Es una deformación de origen genético en que la persona manifiesta los órganos anatómicos y factores secundarios de ambos sexos. Por lo general, hay una prevalencia de uno de los sexos y el otro órgano claramente atrofiado. No se ha confirmado la existencia de hemafrodita que tenga la capacidad ambivalente real los dos sexos. También, Pastor Jorge, están los travestis, personas que se visten con ropa del otro género para imitar temporalmente o definitivamente su personalidad. A través de estas definiciones, ¿cierto? Vamos nosotros viendo detalladamente acerca de lo que es la homosexualidad y cómo de alguna forma, ¿cierto?, se va conformando esta homosexualidad. Bueno, el travesti, como decía, ¿cierto?, es la persona que se viste con ropa del otro género para imitar temporalmente o definitivamente su personalidad. También está la persona transexual, persona que ha cambiado de sexo mediante cirugía, o sea, se trata de un cambio quirúrgico de sexo. También está la persona bisexual. La persona bisexual es aquella persona que tiene atracción sexual y emocional con personas de ambos sexos. Y también, ¿cierto?, nos encontramos con el heterosexual o la persona normal, o sea, la persona, ¿cierto?, de conducta normal que siente atracción sexual y emocional hacia personas del sexo opuesto. También, ¿cierto?, hay una definición, el eunuco, según eso está escrito, ¿cierto?, en la Biblia, también llamado etíope, ¿cierto?, es una palabra bíblica que tiene varios significados. También está el célibe, sinónimo de persona que tiene la voluntad de no casarse, según Mateo capítulo 9, versículos 10 al 12. Eunuco, ¿cierto?, son aquellas personas guardadores de los harenes, o sea, eran las personas, ¿cierto?, que estaban encargadas de guardar, de custodiar, ¿cierto?, a las doncellas. Amén. Y para hacer esta función, ¿cierto?, lo que hacían
a esas personas, ¿cierto? A esos varones se castraban. También, ¿cierto? Está el sodomita. Bueno, esta palabra, ¿cierto? En este tiempo se ha hecho muy común, puesto que sabemos a quién se refiere, ¿cierto? Palabra común que ha llegado a casi todos los idiomas para referirse al homosexual. Y también otro término, ¿cierto? Está el homofóbico. ¿Qué significa homofóbico? Homofóbico es un término usado que significa aversión u odio a la persona homosexual. En esta noche nosotros, querido hermano, que usted está en compañía junto a nosotros, ¿cierto? Este es su programa radial Tiempo de Cosecha. Estamos analizando la homosexualidad. ¿Es natural o contra natura? Ahora es importante, ¿cierto?, aclarar esta pregunta. ¿Los homosexuales fueron creados así? ¿O se comportan conforme a su género? ¿O son personas que mantienen una conducta contraria a la naturaleza humana? ¿Qué dice la ciencia? ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Qué dice la psicología? Yo creo que es importante poder conocer, ¿cierto?, cada uno, hermano, de estos datos. Amén. Antes, hermano, de seguir adelante, vamos a pasar a una alabanza, porque tenemos un pequeño problema, ¿cierto?, en un ruido. Vamos a pasar a una alabanza y estamos de vuelta para seguir analizando, hermano, y sabiendo yo creo este tema que es muy importante, sobre todo en el tiempo que nosotros estamos viviendo, y el conocimiento que tiene que tener cada creyente, cada hijo de Dios, cada cristiano, ¿cierto?, para poder, hermano, dar respuesta, ¿cierto?, a las inquietudes de la gente, porque muchas veces se nos cataloga a nosotros, ¿cierto?, como homofóbicos. ¿Seremos nosotros homofóbicos? Eso también lo vamos a aclarar, ¿cierto? Porque todo, hermano, lo que nosotros vamos a hablar en esta noche, esperamos, ¿cierto?, en Dios, esperamos en el Señor, esperamos, ¿cierto?, que Dios esté con nosotros, que el Espíritu Santo, ¿cierto?, nos dé la sabiduría, la gracia, para poder, hermano, expresarnos y poder hablar, ¿cierto?, todo conforme a la voluntad, hermano, de Dios. Desde Jerusalén al Dios de Israel, yo levantaré. Dios te contestará si tú en problema estás. Solo pide al Dios de Jacob, Él te protegerá. Cantaremos con gozo, celebrando tu victoria. Subirán nuestras banderas en el nombre de Dios. Él te cuidará de ese santuario, y por donde tú vayas, que tus deseos conceda, y tus planes también. Cantaremos con gozo, celebrando tu victoria. Subirán nuestras banderas en el nombre de Dios. Él te cuidará de ese santuario, y por donde tú vayas, que tus deseos conceda, y tus planes también. Cantaremos con gozo, celebrando tu victoria. Subirán nuestras banderas
envíe ayuda desde el santuario, que Él te conceda grandes triunfos. Bendiga tu pan y tu agua, lleve la enfermedad y la plaga lejos de ti, y que conozcas la bendición del Señor que te prospera y no trae consigo dolor. La bendición del Señor en tu casa, en tu canasta, en tu semilla, en tus hijos y en tus hijas. Y cuando alcances la victoria, gritaremos con gozo. Gloria a Dios. Amén. Bien, hermanos, seguimos junto a ustedes, seguimos analizando, ¿cierto?, la palabra del Señor, y seguimos estudiando la palabra de Dios, y queremos, ¿cierto?, decirle que tenemos el tema en esta noche: la homosexualidad es natural o contra naturaleza. Bien, vamos a verlo desde el punto de vista, hermano, de la psicoanálisis. Desde un principio, la psiquiatría incluyó la inclinación homosexual entre las enfermedades que debían ser tratadas, aunque la Biblia, ¿cierto?, no la pone en la categoría de enfermedades, sino en pecado y abominación. Según Sigmund Freud, padre del psicoanálisis, incluyó la homosexualidad entre las perversiones o aberraciones sexuales. ¿Quién era este hombre, Sigmund Freud? ¿Cierto? Como recién lo decíamos, es el padre de la psicología, del psicoanálisis. O sea, es uno de los hombres, ¿cierto?, más respetados, hermano, en la psicología. Y tiene muchos libros, tiene distintos estudios. Y siempre, hermano, los psicólogos van aprendiendo de este hombre, de Sigmund Freud. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Cierto? O sea, si nosotros vemos este hombre que era el padre del psicoanálisis, que incluyó, lo cierto, la homosexualidad entre las perversiones y aberraciones sexuales, ¿por qué en este tiempo, cierto, muchos psicólogos o psicoanalistas, ellos están de acuerdo o están favoreciendo, cierto, como la homosexualidad como parte natural del hombre? Buena pregunta. ¿Por qué? Porque ellos han cambiado, ¿cierto? Ellos nos están aferrando, ¿cierto?, a lo que dice Sigmund Freud. Y en forma similar y con mayor dureza se pronunciaron otros como Alfred Adler, que dice que es consecuencia de un sentimiento de inferioridad respecto de la propia identidad sexual. Y Wilker Steckel la calificó como infantilismo psíquico cercano a la neurosis. Y en los años 40, Sandor Rado sostuvo que la homosexualidad era un trastorno fóbico hacia personas del sexo opuesto y debía ser tratado como fobia. O sea, ese es, cierto, el punto de vista de la psicología. Ahora, ¿qué es lo que opinará Dios respecto a eso? Amén. Bueno, la palabra del Señor es bien clara y precisa en lo que está hablando. Y la palabra del Señor dice claramente en Eclesiastés 7:29, dice: he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron mucha perversidad. Sin duda el hombre se quiere separar de Dios para poder vivir de una manera diferente, pero debemos entender que vivimos en una sociedad y que una persona no puede esperar que la ley ampare su conducta pervertida, porque al final de su conducta afectará a la sociedad. Por esta causa la iglesia debe dar a conocer la voz de Dios en medio de la sociedad para que el hombre no se devaste. Yo creo que como hijo de Dios debemos entender que Dios tiene la última palabra en todas las cosas. El hombre puede decir mucho, pero Dios sabe lo que está haciendo. Claro.
Y por ejemplo, como decía usted, pastor, o sea, el hombre, ¿qué es lo que quiere? Desbandarse. Vivir su Quiere, vida. claro, quiere vivir su vida alejado de Dios. Y es por eso, ¿cierto?, que a través, hermanos, de la historia vemos que hay mucho esfuerzo de parte de los gays, ¿cierto?, para poder demostrar que ellos son el tercer sexo. Y esto, ¿cierto?, es antiguo, ya que se sostenía en el año 1899. Un investigador alemán afirmaba que era una característica congénita y que nacían de esta forma. O sea, intentando de insertar la idea de que no se tratan de personas normales con problemas de comportamiento, sino que son homosexuales, o sea, y se comportan en su forma natural. Y que cambiar esa orientación es ir en contra de su propia naturaleza. Amén. Y ponen como ejemplo, ¿cierto?, a personas que son zurdas y que antiguamente, ¿cierto?, a todas las personas que eran zurdas, ¿qué hacían? Trataban de cambiarle, ¿cierto?, que escribieran Que con escribieran con la derecha. con la mano derecha. O sea, y esto a través de toda la historia, ¿cierto?, hemos visto cómo el esfuerzo gay, el movimiento gay, ¿cierto?, han hecho muchas formas, muchas maneras, y han intentado, ¿cierto?, a través de pruebas científicas, de poder probar que ellos son el tercer sexo, pero se han visto defraudadas una y otra vez. En el mundo científico se han estudiado en los últimos años intensamente este tema. Se han hecho análisis, mediciones, estudios, estadística. Se ha estudiado un área del cerebro conocido como el IANAH-3, el comportamiento de gemelos idénticos, los no idénticos, otros hermanos biológicos, incluso adoptados. En el mundo de la ciencia se busca el gen gay, pero eso ha sido inútil. No han encontrado pruebas a favor de los homosexuales. O sea, en conclusión, ¿qué podemos decir? Al ser así, se puede pensar, ¿cierto?, que ser homosexual lo es por degeneración, por vicio o por decisión personal. Amén. Pero si vemos la Biblia, la palabra del Señor, desde el principio de la creación, el hombre ha querido rebelarse contra Dios. Pero la palabra, nosotros cuando empezamos y recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, se supone que debemos seguirle. Y una de las preguntas que yo le hago a mi iglesia siempre, ¿debemos aborrecer lo que Dios aborrece? Y claramente la palabra es sí. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro Señor. Si usted va a 1 de Pedro capítulo 3, versículo 15, dice: sino que santificaos a Dios el Señor en vuestros corazones, estar siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. La palabra defensa en griego es apologia. Apologia es dar defensa verbal, es decir, saber explicar a toda persona nuestra convicción con mansedumbre y respeto. En el Nuevo Testamento podemos ver también la condena que da el Señor al homosexualismo. En la palabra, en los libros de Romanos, podemos ver hace cuántos años, miles de años atrás, donde Dios ya estaba hablando. Esto viene desde mucho tiempo atrás, esto viene de bastante tiempo. Dios dice claramente en Romanos capítulo 1, 18, 23, dice: ¿por qué la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad e injusticia de los hombres? ¿Qué detiene con justicia la verdad? Porque lo que es de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de su eterno poder y de deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas de medio de cosas hechas de modo que no tienen excusa. Pues dice: habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron la gracia, sino que se envanecieron en su propio razonamiento, y creyendo ser sabios se hicieron necios. Y sus corazones fueron entenebrecidos, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios, incorruptible, en semejanza de imágenes de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedos, de reptiles. Y Dios ha causado la impiedad de los hombres en el mundo actual, el cual, conociendo a Dios, no le glorificaron como a Dios, y Dios se ha dado a conocer claramente a través de las cosas creadas. Por esa causa el hombre incrédulo queda sin excusa por cambiar la gloria de Dios por la idolatría. Al hacer esto detiene la verdad de Dios por medio de la injusticia y se vuelve necio, y sus corazones, a pesar de profesar, se creen sabios.
En Romanos capítulo 1, 24 dice, por lo cual Dios lo entregó a la inmundicia. Estamos hablando del Dios creador, del Dios que algún día va a venir a pedir cuenta a cada uno de los seres humanos. Sobre todo los que llamamos ser cristianos, sobre todo aquellos que decimos haber recibido a Cristo en nuestros corazones. Debemos tener cuidado y debemos poner la voz en alto. Muchas veces no lo hacemos por no tener enemigos, por no pelear con nadie, pero esa no es la labor del cristiano. La labor del cristiano es decir la verdad de Dios, le guste o no le guste a la gente. Muchos, dice la Biblia en Hebreos capítulo 11, que muchos grandes, tanto mujeres y hombres, por fe prefirieron morir y dieron la vida, pero siempre Cristo era el primero. ¿Qué está pasando en nosotros, en nuestros corazones? Así es, yo creo que es increíble como este capítulo que usted está leyendo, estos versículos, reflejan claramente lo que el hombre ha hecho. Y cómo el hombre, cierto, ha rechazado a Dios y le ha vuelto la espalda a Dios. Y por ejemplo en el versículo 18 que usted estaba leyendo dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Amén. Dice, que detienen con injusticia la verdad. O sea, ¿qué quiere decir? Este versículo claramente está detallando, ¿cierto?, cómo el hombre, ¿cierto?, natural, el hombre del mundo, el hombre impío, el hombre que no conoce a Dios, ¿cierto?, trabaja en injusticia. Y por ejemplo, el hombre ha tratado de poder justificar su comportamiento, el comportamiento que ellos tienen. Y por ejemplo, hace unos años atrás, ¿cierto?, apareció un artículo en los principales medios de comunicación, con bombos y platillos, afirmando que los científicos habían descubierto el gen gay, y por lo tanto se podía decir que la conducta homosexual era natural. Al estudiar, ¿cierto?, la información, nos dimos cuenta de lo lejos y real que era la noticia. La CNN distribuyó la información el 23 de octubre del año 2003, bajo el título la identidad sexual estaría determinada por los genes. Bueno, algo que nadie duda, pero lo que se esperaba, ¿cierto?, era que probara que se había encontrado un gen que comprobara no solo el hecho de ser varón y hembra, sino un gen que determinase un tercer sexo, cosa, ¿cierto?, que en este estudio no existió. El doctor Eric Vilain, profesor de genética de la Universidad de California, dijo, nuestro hallazgo podrían ayudar a dar respuesta a una pregunta importante. ¿Por qué nos sentimos hombres o mujeres? Y agregó, la identidad sexual está arraigada en la biología de cada persona antes del nacimiento y brota de una variación en nuestros cromosomas individuales. O sea, eso es algo, ¿cierto?, que ya se sabe. Dios creó hombre y mujer y que somos diferentes, ¿cierto?, cada uno de nosotros. Y para saber esto, ¿cierto?, no era necesario ser científico. O sea, para muchas personas, ¿cierto?, esta noticia del encuentro del gen gay fue algo cierto. Pero para muchas personas, ¿cierto?, este titular ya se volvió una realidad, ¿cierto?, en la mente de muchas personas y ya piensan, ¿cierto?, que se encontró el gen gay. Pero eso no es así. Entonces, cuando uno profundiza, ¿cierto?, en la noticia se da cuenta de que todo eso es mentira y que solo, ¿cierto?, es un apoyo a la miseria que vive el hombre actual, ¿cierto?, y poder cambiar ¿cierto?, cambiar al mundo. ¿Para qué? Para que cambien, ¿cierto?, el comportamiento hacia las personas homosexuales, o sea, para que toda la gente pueda aprobar la conducta homosexual. El hombre siempre desde el principio ha tratado de excusarse y buscar forma y busca palabras y palabras para poder dar a entender que ellos tienen la razón. Claro. Desde la creación, si vamos a cuando Dios creó a Adán y Eva, lo que pasó con Caín y Abel, incluso lo que pasó con Adán, y vemos muchas más adelante cosas que pasaron, muchos hombres se rebelaron con la autoridad de Dios. Y no es por decir, pero ahora está pasando lo mismo. Lo mismo está pasando. En Primera de Pedro dice claramente que el mundo algún día va a ser juzgado. Pero si va usted a Romano 28 dice claramente, ahí dice, como ellos no aprobaron tener cuenta a Dios. En pocas palabras, Dios para ellos no existe. Claro.
Y es lo que está pasando ahora. Toman a Dios como si fuera un llavero. Nadie se quiere someter a Dios. Todos queremos que Dios los bendiga, que Dios los cuide, que Dios haga esto, pero nadie se atreve a alzar la palabra, nadie se atreve a decir la verdad. Entonces la Biblia dice claramente, Dios lo entregó a una mente reprobada. ¿Para qué? Para hacer lo que ellos quieran, haga lo que quieran. Pero va a llegar el día en que esa gente y todos nosotros vamos a tener que rendir una cuenta. En Génesis dice claramente, y creó Dios al hombre, Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, y a la imagen de Dios lo creó, varón y hembra. No sale nadie más al medio, es varón y hembra. Y fíjese una cosa que de pronto no tomamos en cuenta, y que es muy triste y me da mucha pena. Dios creó al varón con una forma y a la mujer de una forma, pero cuando estas dos personas se unen y se transforman en una sola persona, porque la única vez que el varón y la hembra se transforman en uno es cuando tienen intimidad, tienen sexo. Ahí los dos se transforman en uno, pero cuando se transforman en uno tienen la capacidad creativa de crear un ser vivo, de hacer un ser vivo. En cambio, digan lo que digan, pero estas personas no tienen esa habilidad, ya sea hombre con hombre o mujer con mujer. ¿Por qué? Porque no está en el plan de Dios. Dios claramente creó a su imagen, a la imagen de Dios creó al varón, creó a la hembra. Él quiere algo especial. Dice la Biblia que Dios creó como si fuéramos hijos. Si va a Génesis capítulo 2:24, Él dice claramente y da explicaciones, dice, por lo tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y esa es la unión de un hombre con una mujer para que sirva para poder procrear, porque para eso fuimos llamados. Así es, justo, ¿cierto? En el Génesis capítulo 1, versículo 28, Él les dijo fructificad Y multiplicar la tierra. y multiplicaos. Amén. O sea, en una pareja homosexual No puede hacer eso. no puede hacer No eso, se no puede. puede tener hijos. Digan lo que digan, no pueden hacerlo. Y si ellos quisieran tener hijos, tienen que ser adoptados. Adoptados. ¿Adoptados de quién? De gente normal, Amén. de gente natural. O sea, si nosotros vemos, ¿cierto? En el mundo, hace un tiempo atrás, la homosexualidad era considerada una enfermedad mental. Hasta el año 1990. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué cambió? ¿Qué sucedió para que se sacara, ¿cierto?, la homosexualidad como una enfermedad mental? En el año 1973, en contra de una extendida opinión psiquiátrica, la Asociación Psiquiátrica Americana, APA, dice, excluyó la homosexualidad de trastornos psicológicos contemplado en el DSM-3. La decisión fue calurosamente aplaudida por los grupos de presión gay. O sea, ellos estaban contentos, ¿cierto?, de haber sido sacados. Ahora, ¿pero cómo fue conseguida esta exclusión? Esto no tiene nada que ver con estudio ni psicoanálisis. O sea, aquí no hubo, ¿cierto?, un estudio profundo acerca de la enfermedad y que ellos llegaron a la conclusión, ¿cierto?, que no era una enfermedad mental, sino con una presión ejercida por los grupos gay y la colaboración de Ken Robinson y Judd Marmor, que ambicionaba ser elegido presidente de la APA. Él sometió a discusión un documento que solo tenía el fin de sacar la homosexualidad de las enfermedades mentales. O sea, fue una decisión política más que médica. Y el 17 de mayo de 1990, la homosexualidad salió de la lista de las enfermedades mentales del Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, durante la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud. O sea, y llegamos a esto, llegamos a lo que está sucediendo en este tiempo. La presión, ¿cierto?, que está haciendo en el mundo la comunidad gay ya se está reflejando en la sociedad. Términos, por ejemplo, como salir del closet, frases como esta, ¿cierto?, han conseguido transformar la consideración vergonzosa de su conducta y tratando de modernos, progresistas, aquellos, ¿cierto?, que están apoyando sus demandas. Ahora, si se acepta como normal el adulterio, la fornicación, la homosexualidad, el aborto, las relaciones prematrimoniales, la prostitución,
O sea, con el tiempo, ¿qué va a pasar? Se acabarán, ¿cierto?, tomando como algo normal la pedofilia. Amén. Es triste ver, bueno, estamos en los últimos tiempos y la palabra del Señor es bien clara, pero hay una lista completa. Muchas veces nosotros hablamos y veo que la gente, de pronto psicólogo, habla mucho del homosexualismo, lesbianismo, y dicen que es una enfermedad. Pero la Biblia no dice que es una enfermedad, la Biblia dice que es una elección. Ellos escogen vivir de esta manera, sin importar si los demás están de acuerdo o no. Porque si usted va a la Biblia en 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 a 10, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredan el reino de Dios? Y dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicienses, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Si usted se da cuenta, no estamos haciendo un juicio contra nadie. Así lo mismo que le decimos a un borracho, lo que le decimos a un adúltero, que lo que está haciendo es pecado y la ira de Dios se molesta con eso, también se lo estamos diciendo a ellos, pero no porque seamos homofóbicos. No, no es por eso. Es fácil echarle la culpa y que estamos siendo clasistas y que estamos siendo... No, estamos hablando la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios hay una lista en lo cual nosotros debemos entender. Escúcheme una cosa, la Biblia dice que nosotros fuimos comprados a precio de sangre. Se pagó un precio por nosotros, un gran precio por nosotros. Y nosotros estamos aquí de pasadita, pero amigo mío, yo le quiero decir algo. Usted algún día va a morir y algún día usted va a tener que rendir cuenta ante Dios si es que Dios no viene antes. Estos estudios, estos pasajes bíblicos, podemos ver claramente la condenación de la conducta homosexual y que es un pecado delante de Dios. No es una enfermedad, es una elección. Es como el borracho escoge salir de la borrachera o seguir siendo un borracho. Es como el ladrón, deja de robar o sigue robando. Es como el adúltero, que puede estar dentro de la iglesia, pero si sigue adulterando, sigue siendo un hombre pecador. Dios dice claramente que ante los ojos de Dios estamos errando. Para Él todos son iguales. El pecado de un ladrón a un homosexual para Dios es igual. Ambos están pecando. En 1 Timoteo capítulo 1, 9 dice, conociendo esto, fíjese lo que dice Dios, conociendo esto, que la ley no fue dada para los justos, que no son los justos nosotros, sino para los que transgresores, para los desobedientes. Oiga, le está hablando a usted. Puede ser un hijo de Dios todo, pero si es un transgresor y desobediente, es igual que el impío y es un pecador. Para los irreverentes, los profanos, para los parricidas, los matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos, los perjuros, para cuanto se oponga a la enseñanza de Dios. Cada uno que se oponga a la ley de Dios es un pecador. No estamos aquí haciendo clasistas ni condenando a nadie, le estamos diciendo la verdad, amigo mío. Dios a usted lo creó varón. Si a usted tiene lo que tiene un varón, es un varón, amigo mío. Arrepiéntase porque Cristo viene. Así es, y por ejemplo en 1 Corintios, ¿cierto? El capítulo que usted estaba leyendo acerca de toda los pecados. Sí, podríamos decir, ¿cierto? ¿Cómo era la ciudad, hermano, de Corintio en ese tiempo? Amén. Era, ¿cierto? Una ciudad desbandada, una ciudad donde se cometían muchas aberraciones, hermanos, sexuales. Y es por eso que el apóstol Pablo, ¿cierto?, le dice a los corintios, le enumera, le dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. O sea, claramente está hablando de un homosexual. Amén. Y dice, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero en el versículo 11, ¿cierto?, del capítulo 6, él dice, y esto erais alguno de vosotros, mas ya habéis sido lavado. O sea, ¿qué está diciendo aquí la palabra de Dios? Que aquellas personas, ¿cierto?, que son homosexuales tienen la oportunidad y la bendición de poder cambiar. Amén. De poder cambiar. ¿Y quién los puede cambiar? Dios. Amén. Dios, hermano, lo puede cambiar. Entonces, aquí, hermano, nosotros, ¿cierto? Usando la palabra, esa palabra que usan, ¿cierto?
la gente del mundo para poder acallar, ¿cierto?, a todas las personas que hablen acerca de esta conducta homofóbica. Nosotros no somos homofóbicos porque nosotros predicamos, como decía, ¿cierto?, nuestro pastor, a los idólatras, a los fornicarios, a los borrachos y a todas personas, ¿cierto?, que hacen pecado. O sea, les predicamos, ¿para qué? Para que se conviertan, Amén. para que se vuelvan a Dios, para que rindan su vida al Señor. ¿Por qué? Porque la maldad está en nosotros, ¿cierto? Tenemos una naturaleza, ¿cierto?, pecaminosa. Y todos estos pecados, ¿cierto?, que estaba hablando aquí el apóstol Pablo, están en nosotros. Y por ejemplo, y el hombre, a través, hermanos, de toda la historia, y así también a través de la Biblia, el pueblo de Israel muchas veces cayó en pecado delante de Dios, cayó en sacrificio, ¿cierto?, idólatras, cayó en orgías. ¿Por qué? Porque se apartaron de Dios, dejaron a Dios, dejaron al Señor, no quisieron someterse a su voluntad. Entonces este mundo camina de esa forma, de esa manera. O sea, está cada día, ¿cierto?, apartándose de Dios, quitando, como dice, ¿cierto?, el libro de los Salmos, en el capítulo 2, dice que el hombre quita las amarras, las yuntas, todo lo que lo amarre a Dios, no quiere saber nada de Dios. Y es por eso que en este tiempo, ¿cierto?, los programas, hermanos, de televisión han destacado como íconos y personajes destacados a personas que aprueban lo inmoral y a personas que guardan lo moral, ¿cierto? Les tratan de retrógrados, ultraconservadores, dictatoriales, homofóbicos o fascistas. Mientras que la exhibición, ¿cierto?, de los vicios, de los comportamientos desviados, se presentan como algo que se puede estar orgulloso y que además agarrea prestigio social. O sea, la persona que dice o que sale del closet, ¿cómo se ve? Como un ícono, como un personaje, ¿cierto?, destacado. Como por ejemplo en este tiempo, cuántas personas, cuántos artistas, ¿cierto?, no gritan a los cuatro vientos que ellos son gay. Y la gente, ¿qué hace con ellos? Lo aplaude, ¿cierto? Aplaude verdaderas celebridades. Conducta. Claro. Entonces, ¿por qué el mundo, ¿cierto?, se comporta de esa manera? Porque está dejando a Dios De lado. de lado. La Biblia enseña, y yo quiero colocar énfasis en esto. En mi iglesia, muchos llegaron, eran borrachos, pero ahora no lo son. Muchos eran adúlteros, no lo son. Y le hemos predicado a homosexuales, sí, y le digo algo, para la gloria de Dios. A mí me tocó trabajar con uno, y ahora es un varón, y le sirve a Dios, y alaba a Dios. Sí se puede cambiar, Dios transforma, no hay nada para Dios que sea imposible. El problema es que buscamos a psicólogos, y hay mucha gente, incluso tantas cosas que se hablan en este tiempo, que la Biblia dice todo lo contrario. El mundo está cayendo en un decaimiento moral, donde nuestros hijos están viendo cosas, donde nuestros hijos ya mandan, ya no podemos disciplinar, no podemos hacer nada, el mundo está cambiando. La Biblia dice en 2 Corintios 4:4 que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento para que no resplandezca la luz del Evangelio. Pero la Biblia también dice que nosotros somos la luz del mundo, somos la luz que alumbra, somos la luz que tiene que alumbrar la palabra de Dios. Puede que no cambie nada ahora, pero podremos pararlo delante de Dios y decirle, hablamos, hicimos lo mejor posible, pero no quisieron escuchar. Es triste realmente. Es triste que lo acordemos de Dios cuando tenemos problemas o cuando necesitamos de Él. Pero qué triste que cuando Él quiera darle una orden, no cambiemos y sigamos viviendo. Claro, ahí en el libro de los Salmos, ¿cierto?, capítulo 2 dice, y fíjese, hermano, lo que dice la Escritura. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes? Amotinar, ¿cierto?, es rebelarse, ¿cierto? Cuando en un barco se amotinan, es cuando se rebelan, ¿cierto?, a la ley establecida. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos, dice, contra Jehová y contra su ungido. O sea, ¿qué está diciendo? Que los reyes de la tierra, los príncipes de la tierra, los presidentes,
¿cierto? Todo el mundo se va a rebelar en contra de Dios y en Amén. contra de Jesucristo, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. O sea, todo lo que los ligue a Dios. Y es por eso que en este tiempo la gente no quiere saber nada de Dios. O sea, no, el comportamiento quieren aceptarlo, pero rechazan todo lo que venga de la Biblia, de la palabra del Señor. Nosotros, ¿cierto? Como personas, como iglesia de Cristo, no podemos, hermano, prohibir, ¿cierto?, que una pareja gay se ame y se entrega a sus pasiones desordenadas. Pero todo lo que se haga, ¿cierto?, en la intimidad es un derecho reservado. Pero de esto a ser legal y normal tal conducta, ¿cierto?, hay una gran diferencia. Amén. Sin embargo, la fuerza de lo inmoral se impone como parte del nuevo orden mundial. O sea, es inevitable que todos los medios de comunicación, ¿cierto?, estén unidos y traten, hermanos, de lavarnos el cerebro. ¿Para qué? Para que tales conductas se impongan como algo natural y como algo normal. O sea, esa es la sociedad que se avecina, que se viene. O sea, en una sociedad gay no habrá paternidad ni habrá maternidad, cosa que es imposible. Solo, ¿cierto?, habrá la alternativa de adoptar niños de personas normales. O sea, ese es lo que se viene para este mundo. Pero la pregunta es, ¿y si seguimos así, quién lo va a procrear? Porque alguien tiene que procrearlo. Claro, si se van a juntar mujeres con mujeres y hombre con hombre, ¿cómo lo van a hacer para adoptar niños si ellos no son capaces de hacerlo? En pocas palabras, están destruyendo la raza humana y el hombre no se da cuenta de eso. ¿Sabe el problema que hay realmente? Que nosotros como iglesia tenemos que empezar a predicar el Evangelio y a vivir los valores morales que teníamos antiguamente, cosas que no se están haciendo. Nuestros hijos están siendo dominados por la televisión, por el internet, y muchas veces mamá trabaja, papá trabaja, y la nana es el televisor, es el computador, y ahí salen todo, es cosa apretar una y sale una página de homosexual, y salen tantas cosas bonitas, quieren vivir una realidad que realmente es un sueño, es una fantasía. ¿Por qué? Porque las enfermedades que hay ahora en este tiempo, y tantas cosas más, la inmoralidad. Oiga, dígame, ¿qué ejemplo tenemos para un niño que vea a su madre y a su padre que son del mismo sexo? ¿Quién nace de mujer y quién nace de hombre? ¿Qué ejemplo le estamos dando? No sé si ustedes no piensan, o no sé cómo dice la Biblia, son necios. Y la palabra necio significa tontos, que no saben ni siquiera darse cuenta que están yendo todo al mismo infierno. Tenemos que volver a predicar. Los pastores tienen que atreverse a decir la verdad, a cuidar a los jóvenes de la iglesia, a enseñarles lo que es bueno y malo, a hablar de sexo, que no es, debiéramos hacerlo porque la Biblia enseña lo que es el sexo, enseñar el buen sexo como Dios manda, el momento oportuno, el momento justo, cuándo tienen que hacerlo y cuándo no tienen que hacerlo. Si nosotros como líderes en nuestra iglesia no somos capaces de dar algo así, estamos viviendo todo en tinieblas. Así es. Y yo creo que es tiempo, hermano, es tiempo de que la iglesia se levante. Amén. Es tiempo que los pastores se levanten. Es tiempo, hermano, que la responsabilidad caiga en cada creyente, no Amén. Solamente los pastores. Amén. Porque, ¿sabe? Nosotros tenemos la responsabilidad de conocer la Escritura, de conocer la palabra de Dios. Y como decía, ¿cierto?, la palabra de Dios, o sea, ¿quién nos venga a pedir a nosotros, ¿cierto?, cómo nosotros debemos de responder por nuestras convicciones? O sea, hay mucha gente que es ignorante de la Escritura en la iglesia. Y hay incluso hasta pastores que son ignorantes de la palabra de Dios. Amén. Entonces eso es increíble. Nosotros como creyentes, como hijos de Dios, debemos de profundizar, hermano, en la palabra de Dios y en estos temas que son sumamente importantes. ¿Por qué? Porque si no, hermano, aprendemos y profundizamos en la palabra, ¿sabe? Vamos a caer en el fanatismo. ¿Y el fanatismo qué es lo que es? Es solamente decirle a la gente del mundo, ¿cierto?, de que la homosexualidad es pecado y nada más, y condenarlo. Pero cuando uno conoce la Escritura, la palabra de Dios, ¿sabe? También le da la oportunidad al homosexual para que se convierta a Dios. Amén. Para que se arrepienta de su pecado, para que pueda entender que hay una oportunidad de ello,
que esto no es como ellos piensan, que es un tercer sexo, porque sabe, Dios condenó a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, y dice la palabra del Señor, cierto, que los puso como ejemplo. ¿Para qué? Para todos aquellos que habían de vivir impíamente. O sea, es un ejemplo de que Dios, hermano, no aprueba el homosexualismo. Es una prueba clara, ¿cierto?, de que Dios rechaza el homosexualismo. Ahí, si usted lee la Biblia, ahí cuando Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra, Abraham intercedió y le dijo: Señor, si hubieran 50. Y Dios le dijo claramente: si hubiera 50, yo salvaría a la ciudad. Entonces Abraham se bajó un poco más, 10, y el Señor le dijo lo mismo. Al último, hermano, se llegó a la conclusión de que ninguno era un justo. Todos eran pervertidos, incluso los niños. Y lo que está pasando ahora, hermano, que es triste ver mocosos de 13 años que son gays, que ni ellos mismos saben lo que quieren, mocosas de 12 años que son lesbianas. Es necesario este estudio para que nosotros como creyentes tengamos una base sólida en que poder pararnos, saber lo que lo dice Dios de este mundo respecto a la homosexualidad, lo natural, la opción. Esto es un engaño de Satanás para pervertir al hombre. Satanás sabe que el hombre es la imagen de Dios y quiere hacer pedazos a imagen. Es la única forma. Hijos, Satanás es real. El juicio que viene sobre la tierra es real. Pero qué triste si Dios fue capaz de cambiar al borracho, transformar al adúltero, transformar al ladrón. ¿Por qué usted cree que no puede transformar también al homosexual? Es cosa que vaya y que quiera en su corazón un cambio, y Dios lo va a hacer. Tenemos testimonio de hombres y de mujeres que ahora son grandes padres, hombres que sirven a Dios. Para Dios no hay nada imposible. Dios a todo le da la misma posibilidad, como se la dio al borracho, como se la dio al ladrón, también se la da al homosexual. No estamos condenando a nadie, se le está predicando. En Cristo hay solución. El problema es que ellos no quieren la solución. Claro, y Génesis capítulo 19, versículo 24-25 dice: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Y en Judas versículo 7 dice: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, fornicado, ¿cierto?, significa aberraciones sexuales, dice, e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Y finalmente Pablo, ¿cierto?, declara la acusación que la homosexualidad es condenada por la ley de Dios. Romanos capítulo 1 versículo 32 dice: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. O sea, Dios declaró, cierta, que era abominación todo hombre que se acostara con otro hombre. Y dice que su sangre, cierto, será sobre él. Levíticos capítulo 18, versículo 22 dice: no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Y Levíticos 20, 13 dice: si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Y Ezequiel 16, versículo 49-50, dice: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, sociedad de pan, abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando las vi, las quité. Y segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 6 dice: si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolo a ceniza y poniéndolas como ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Fíjense, menos mal que dio ese versículo, porque quizás mucha gente está mirando, escuchando y dice: pero está dando puro versículo del Antiguo Testamento.
pero en el Nuevo Testamento también habla, y incluso yo encuentro que en el Nuevo Testamento es más fuerte, sobre todo en Romanos capítulo 1, Sí. donde dice, ¿por qué la ira de Dios se revela? Es la ira de Dios. Hijito, le digo una cosa, Satanás es un chinche al lado de mi Señor cuando se enoja. Jesús dice en una parte, no temas al que puede matar tu cuerpo, teme al que te puede matar y tomar tu alma y mandarla al infierno, y eso lo hace Dios. Satanás no tiene ese poder. Entonces yo no puedo entender cómo usted no se da cuenta de que Dios quiere lo mejor para su vida, quiere lo mejor para usted. Estamos aquí, este mensaje de Cristo trae esperanza al pecador, Él trae amor a muchos que están en esa condición, sufren, pero lo único que Dios quiere darle es libertad. Dios te llamó a ser hombre, no a ser mediano. A la mujer la llamó a ser mujer. El trabajo más lindo, lo más hermoso de una mujer, tener un bebé en su vientre, una vida. Solamente nosotros podemos hacer eso. Un hombre y una mujer, no dos hombres, no dos mujeres. Es un hombre y una mujer. Claro, y por ejemplo, hermano, debemos de entender, ¿cierto?, de que nosotros debemos de claramente dar nuestra posición como cristianos, Amén. como hijos de Dios, como creyentes, Amén. como pastores, como siervos del Señor. Amén. Tenemos que dar nuestra posición, la posición de la iglesia, hermano de Cristo. Y todo aquel, ¿cierto?, que no tenga esta posición, ¿cierto?, que es la bíblica, ¿cierto?, no se debe de llamar un hijo de Dios. Y sabe que el mundo usa términos para poder impedir que muchos se levanten en contra de ellos. Por ejemplo, usan la definición discriminación. Discriminación es separación o maltrato de una persona por su raza, sexo, religión, ideología o condición social. También otra palabra es tolerancia. Tolerancia es respeto a las opiniones, ideas, actitudes, aunque no coincidan, ¿cierto?, con las mías. Exclusión es apartar o quitar a alguien o a algo de su lugar. Bueno, y homofóbico, odio o temor insano a los homosexuales. O sea, estos términos, ¿cierto?, solamente están intentando que imponer, ¿cierto?, el homosexualismo en la sociedad. ¿Para qué? Para que no hablen mal acerca de su conducta. La homofobia, ¿cierto?, es la palabra comúnmente usada para las personas que están en desacuerdo con la homosexualidad. Pero si uno realmente se va a lo que significa homofóbico, eso significa odio o temor insano. O sea, es como tenerle un odio increíble. Nosotros no odiamos. Nosotros le estamos predicando, le estamos enseñando. Así como dice la Escritura, ¿cierto? Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Nosotros estamos hablando del pecado de la homosexualidad. Ahora, la gente habla de discriminación, pero realmente es verdad. El pueblo de Dios ha sido discriminado toda la vida, todo el tiempo, y han caído presos por discriminación. Y nadie ha caído preso por los que los discriminan. Claro. ¿Por qué no? ¿Cuál es la gran diferencia? ¿Por qué las leyes son para algunos y para otros no? Así es, pues en el mundo existen, ¿cierto?, muchas personas que están no están de acuerdo, ¿cierto?, con la conducta de los homosexuales, pero no lo dicen por el temor. ¿Temor de qué? De ser calificado de homofóbico. Y por las leyes que están saliendo ahora a Claro. favor de ellos. Entonces, ese temor impide, ¿cierto?, que la gente se manifieste. Exactamente. Entonces, nosotros, hermanos, no debemos de tener temor, porque esas calificaciones, ¿cierto?, no son para nosotros, lo que decía el pastor recién, o sea, discriminación. Nosotros no hacemos discriminación. O sea, nosotros somos discriminados. Amén. Muchas veces y a través de toda la historia. Y muchas veces han sido golpeados, ¿cierto?, los hijos de Dios. Y también la otra palabra, ¿cierto?, es tolerancia. Pero imagínense, se supone que la tolerancia es respeto a toda ideología, a todo pensamiento y la forma de vivir. Y nosotros, ¿cierto?, vivimos en un país intolerante. O sea, vemos que los políticos son intolerantes. O sea, Amén. uno los puede ver, ¿cierto?, en la cámara, como uno se critica al otro, se despellejan, ¿cierto? Y muchas veces llegan a los golpes. Sí. Llegan a los golpes. Y dirigentes sindicales y estudiantiles, ¿cierto?, que son intolerantes. ¿Por qué?
Porque si no se aprueba lo que ellos están pidiendo, ¿qué pasa? Rompen, destruyen. Exactamente. Entonces, ¿cómo pueden pedir tolerancia si desde el presidente de la República para abajo son todos intolerantes? Amén. Y también, ¿cierto?, la exclusión. Esa palabra también, ¿cierto?, usada por ellos, pero si uno lo ve, exclusión, también se excluye, ¿cierto?, en un trabajo cuando la persona no cumple con los requisitos. O sea, si usted, por ejemplo, va a un trabajo donde le dice usted tiene que saber de computación, qué sé yo, y de todo lo demás, y usted no sabe nada de eso, ¿qué le van a decir? Le van a decir, venga para acá, yo no lo voy a excluir. No, le dicen, lo siento mucho, hasta luego, no lo sirve. Claro, igual que cuando alguien, ¿cierto?, quiere formar parte de las Fuerzas Armadas, ¿cierto?, cuando viene, se quiere integrar, pero no puede. ¿Por qué? Porque físicamente no está preparado. Es un gordito que está enfermo del corazón. ¿Y qué? ¿Y qué le dicen? Le dicen, lo siento mucho. O sea, usted tiene un problema, así que lo vamos a excluir, ¿cierto? Y así en todas partes, hasta en los colegios, ¿cierto?, excluyen. Entonces, muchas veces, hermanos, no dicen palabras, pero no saben el significado correcto de las palabras. Cuando uno, hermano, las estudia, sabe el significado correcto. Entonces, son mal usadas, ¿para qué? Para acallar a aquellos que desaprueban, ¿cierto?, su conducta. En fin, hermanos, lo que queremos decirle a usted es que, como hijos de Dios, tenemos una voz, somos la luz y somos la sal de la tierra. Yo por mi personalmente, yo sé que algún día tendré que rendir una cuenta al gran Dios vivo. Sé que tendré que hacerlo, ya esté vivo, esté muerto, pero yo sé que voy a rendir una cuenta. Pero qué triste sería que cuando llegue a su lado, Él me critique todo por no haber dicho la verdad y no haber hecho lo que yo tenía que hacer. ¿Qué está haciendo usted como cristiano? ¿Qué está haciendo usted con sus hijos? ¿Sabe? Muchas veces decimos amar a Dios, pero nuestros hechos dicen todo lo contrario. Amamos a Dios cuando nos interesa o cuando necesitamos algo. Haga las cosas con ellos. No vaya contra ellos, pero sí podría empezar a predicarle la palabra y ponérsela. Poner semilla en el corazón de esa gente, de esas personas. ¿Y quién dice que Dios puede hacer el milagro? Así es. Y un llamado, ¿cierto?, a todas las personas que a lo mejor tienen la oportunidad de poder conversar con una persona que practica, ¿cierto?, la homosexualidad. Dele la esperanza que hay un Dios que puede sacarlo de su condición. Amén. Vamos ya a estar finalizando. Damos gracias al Señor, ¿cierto?, por este momento que Dios nos ha podido dar para poder compartir este estudio, hermano, la homosexualidad es natural o contra natural. Y damos gracias al pastor Jorge Irribarra que ha estado con nosotros. También agradecemos por este momento. Pastora Atila, Dios le bendiga. Usted nos guía en la última oración. Amén. Y se despide. Amén. Damos gracias al Señor por este programa y esperamos que lo hayan recibido con mansedumbre y que le haya servido a muchos padres para guiar a sus hijos desde pequeño. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre maravilloso Dios, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este programa, Señor, por esta radio, Padre de la Gloria, que usted ha puesto, Señor mío, en este lugar, Señor. Te damos gracias por aquellos, Padre, que están atrás, Señor amado, de esta sintonía, Señor amado, a través de un tal vez, Señor amado, de las ondas sonoras, escuchando, Padre de la Gloria, y usted, Padre, pueda poner, Señor amado, esa semilla, Padre, en el corazón. Dios maravilloso, si hay un hombre, una mujer, Padre de la Gloria, que esté en esta condición, que sea homosexual, Padre, o lesbiana, yo te ruego en esta hora, si ha escuchado, Señor bendito, Padre, no la criticamos, Señor mío. Amén. Padre del cielo, no estamos nosotros para eso, Señor, sino que estamos, Señor amado, para pedirte a ti, que esta semilla haya sido sembrada en su corazón, Padre. Amén. Puedan reflexionar, Señor mío, y se puedan acercar a una iglesia, a un pastor que predique la sana doctrina, y puedan ellos conversar con ellos y pedirle al Señor nuestro Jesucristo
que pueda cambiar sus vidas. Dios es poderoso, lo fue ayer y lo será hoy y lo será por siempre. Amén. Nuestro Sí, Dios Señor. es grande y maravilloso, y así como ha hecho con nosotros, hará también con todo aquel que quiera venir a sus plantas. El Señor les bendiga en esta hora. Amén y amén. Amén. Que Dios les bendiga. Desenchúfalo.